Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mariano y en el día de hoy vamos a estar viendo una introducción para sombrear e iluminar un dibujo en Photoshop. Antes de comenzar, si les gusta todo lo que tiene que ver con la ilustración digital, no duden en suscribirse al canal. Ahora sí, empecemos. Bueno, antes de empezar quiero hacer un paréntesis y es que estoy muy resfriado y si notan la voz un poco rara es por eso. Por ahí estoy con mucho resfrío de nariz y tengo la voz tomada. Así que bueno, nada, eso. Y aprovechando con ese tema y transmitirles por ahí un pequeño consejo, si se quiere, es que hay veces que por ahí nunca están dadas las condiciones perfectas para hacer algo, pero bueno, hay que tratar de intentar y hacerlo igual. En este caso yo podía decir, o me da mucha tentación decir, bueno, estoy muy resfriado, estoy con la voz así, no grabo nada. Em, pero bueno, la idea es decir, bueno, se trata de grabar igual, más allá de la situación y bueno, seguir adelante. Digo esto porque nos puede pasar que nos ponemos excusas día a día con decir no pinto, no tengo el lápiz que quiero, no tengo los marcadores que quiero, el programa no me anda y lo que sea. Entonces o cerramos la computadora y apagamos todo o posponemos las decisiones porque el contexto quizás no es el ideal. Así que bueno, eso es algo que quería mencionar antes de empezar. El video de hoy va a estar dividido en dos partes. En la primera vamos a hacer un repaso teórico con todo lo que tiene que ver con la iluminación y las sombras. Y en la segunda parte voy a estar hablando específicamente de la demo. Vamos a la parte teórica. Para sombrear un dibujo tenemos que entender principalmente cuatro conceptos. Uno, la escala de valores, qué tan claro u oscuro es algo. Dos, cómo es la forma del objeto. 3. Los distintos tipos de luz, que puede ser luz directa, luz indirecta, luz reflectiva. Y 4. Los distintos tipos de sombras. Vamos a tener sombra de oclusión, vamos a tener sombras proyectadas, vamos a tener sombras propias del objeto y en relación a su forma. Entonces, entendiendo estas cuatro ideas, estos cuatro conceptos, y ya vamos a ver luego en la demo cómo vamos a ir avanzando en la pintura para ir creando el volumen e ir sombreando el dibujo. Repito que este video es una introducción al tema, o sea, es algo demasiado complejo y no podemos ver todo en profundidad, pero bueno, ya con esta breve introducción van a tener una base para quizás sombrear un dibujo propio de ustedes y bueno, ver qué tal les sale. Vamos a pasar al tema de los valores. Si pasamos cualquier imagen color a blanco y negro, vamos a ver que está en una escala de grises. Es decir, qué tan claro u oscuro es algo determina el contraste de la escena y nos permite distinguir lo que estamos viendo. Entonces, cuando pintamos sombras, vamos a pensar en valores bajos u oscuros, y cuando pintamos luz o el área iluminada, vamos a pensar en valores altos o más claros. Para sombrear o iluminar, vamos a tener como punto de partida el color local del objeto, que sería el color del mismo sin que esté afectado por la luz o la sombra. Y además del color local, vamos a tener otros tonos medios. Entonces, los valores van a ser esa escala de grises, que va a ir del más claro al más oscuro. Quizás en una escena, y para tener algo simplificado, vamos a tener entre 3 y 5 valores, y a medida que se complejiza el dibujo, la pintura y queremos agregarle más realismo todavía, vamos a ir agregando más tonos de grises. Y con respecto al color local, va a ser ese color que vamos a usar de punto de partida y que luego a partir de ahí vamos a oscurecer o aclarar. Que esto es una técnica, digamos, que vamos a ver en esta demo, pero también va a depender de los gustos de cada uno o la técnica o el enfoque de cada uno que tenga en particular, porque hay veces que se empieza de una forma u otra para terminar una pintura.
pero en este caso vamos a empezar como de un punto intermedio, a partir de ahí oscurecemos o aclaramos. Segundo punto de la parte teórica, la forma del objeto. Esto es fundamental también para sombrear correctamente. A medida que vamos pintando tenemos que imaginar cómo es la sombra del objeto o de las distintas partes del mismo. Por eso se suele practicar mucho al comienzo la iluminación de volúmenes simples como un cubo, una esfera, un cono, una pirámide, etc. Bueno, por ejemplo la gorra que estamos viendo en el ejemplo tiene formas curvas y ya de esa manera, cuando la vaya a ir pintando más adelante, me voy a ir imaginando cómo va impactando la luz y qué sombras se van generando en función de esa forma. Y otra cosa a tener en cuenta, más allá de la forma del objeto, es el material del mismo, que bueno, en este caso estamos hablando de tela, por ejemplo, que compone la gorra y que es un material que no es muy reflectivo, pero distinto sería si el material fuera metal, en donde ahí sí rebota mucho más la luz, se generan otros brillos y otras sombras. Por ejemplo, como puede darse el caso del casco de una armadura. El tercer punto es los distintos tipos de luz que vamos a tener. Primero, desde ya el color de la luz, si es luz blanca del sol o si es luz amarilla, luz cálida, que pueden ser luces de interior, luz de una vela o luces con algún tipo de filtro, que sean luz de color. Eso en cuanto al color. Y después tenemos a nivel de tipos de luz, si va a ser luz directa, si va a ser luz indirecta o luz reflectiva. Entonces, teniendo en cuenta lo de la luz, pasamos al cuarto punto, que es los distintos tipos de sombra. Las sombras de oclusión, sombras proyectadas, sombras propias. La sombra de oclusión es esa sombra que se genera en áreas donde casi no entra la luz, que son áreas que mismo de la forma, que están muy pegadas y que no dejan pasar la luz, o del objeto con la superficie, el área más próxima de contacto donde se va a generar este tipo de sombras, que es la sombra más oscura. Después tenemos las sombras proyectadas, que en este ejemplo de la gorra se ve que es sobre la mesa. Bueno, está la parte inferior de la gorra, está esa sombra que la proyecta el objeto. Y finalmente la sombra propia, que son las sombras ocasionadas por la forma del objeto. Por ahí todo esto junto es mucho para memorizar o acordarse, y quizás yo me hice lío por ahí en la explicación, pero bueno, quería hacer una introducción, como es el título del video, para tener una idea de cómo voy abordando la pintura después de este dibujo. Así que bueno, habiendo repasado esto, vamos a pasar ahora a la segunda parte del video, que es hablar un poco de la demo y de la implementación de la parte teórica, que es lo que vimos antes ya sobre el dibujo mismo. Como habrán notado, vamos a partir de un buen sketch. Yo empecé con un boceto lineal y que nos va a servir como base para toda la pintura. Cuanto mejor tengan definido el boceto lineal, quizás no con todos los detalles, pero sí lo importante es tener un buen boceto de base, quizás mejor después todavía para pintar encima, pero bueno, esto también va en función de cada uno, ¿no? Yo para los paisajes, por ejemplo, no suelo hacer mucho boceto lineal, sí cuando hago una ilustración más de tipo infantil, en donde hay distintos personajes, ropa, objetos, bueno, un montón de cosas, que ahí sí me gusta hacer, y también por el estilo de la ilustración, me gusta hacer un boceto lineal más definido. En este caso, en el caso de la gorra, como es un objeto individual, también lo vamos a hacer con boceto lineal, donde se vea todo el dibujo, y después vamos a pintar. Una vez que tenemos el boceto, dejamos la capa tal como está, la nombramos, yo puse de nombre sketch, y empezamos a pintar en otra capa lo que sería el color
de punto de partida el color local del objeto, que en este caso coincide un poco con que si bien tiene cierta tonalidad la gorra, yo lo voy a hacer usando escala de grises, porque bueno, vamos a estar trabajando directamente con valores. Entonces, bueno, yo voy a usar como color local, que si bien está en blanco y negro, este gris intermedio como punto de partida. Entonces, en toda esta capa voy a estar pintando toda la silueta de la gorra, y luego la vamos a usar un poco como máscara también esta capa. Una vez que tienen la capa de base armada, van a adjuntar una capa encima, y van a... eh, lo que vamos a hacer ahora es poner las sombras de forma del objeto. Entonces toman el color local, lo oscurecen un poco y finalmente empiezan a hacer lo que serían las sombras de la forma del objeto. Que esto también, para hacer esto tienen que imaginarse un poco de dónde viene la luz. En este caso yo voy a hacer que la luz viene, voy a pensar que la luz viene de arriba con cierto ángulo y va a impactar sobre la gorra. Entonces bueno, las sombras se van a empezar a generar en función de la forma en determinadas áreas, y también me voy a estar guiando por la referencia. Entonces pintamos, bueno, las sombras de forma. Luego que tienen esta capa terminada, agregan una nueva y ponen sombras de oclusión, em, que son estas sombras bien oscuras donde casi que no va a llegar la luz o va a llegar muy poco. Entonces son en estas juntas, por ejemplo en la junta de la visera con el resto de la gorra, vamos a poner estas sombras de oclusión, que son áreas bastante oscuras. Vamos a ir pintando. Para sombrear oscurecen, y para aclarar, esto es medio obvio lo que voy a decir, pero eligen del tono que parten, usan el deslizador, la barra deslizadora arriba del color, y aclaran. Ahora estamos pintando un tono, un valor bastante oscuro. Pintamos toda esta parte. Toda esta demo la voy a estar haciendo en varias capas para ir separando las distintas sombras y los distintos tipos de luz. Se puede hacer en una capa, en dos, en tres, eso depende cada uno. Pero bueno, quizás si están comenzando con todo este tema, les conviene ir trabajando medio de esta manera, que es un poco más organizada, y de paso van procesando cada concepto y van agregando capa sobre capa y después van refinando al final. Cuando tenemos las sombras de oclusión, pasamos a las sombras proyectadas. El orden de las sombras también es indistinto, así que pueden empezar por donde quieran en realidad. Yo voy a usar la herramienta de lazo para tener una especie de rectángulo o área para pintar encima y sin pasarme de los bordes. Entonces con el lazo armado elegimos el valor, que es un valor que no es muy oscuro por lo que se ve en la referencia.
y pintamos. Esto, como había puesto en Instagram, ¿no? Si bien esto, lo de dibujar y pintar una gorra, no es muy divertido, entre comillas, era un objeto que tenía, que veía que se podía implementar varios de los temas que estamos viendo en el video, y bueno, por eso lo elegí, ¿no? No es que disfruté mucho de justamente pintar esta gorra, ¿no? Pero bueno, estaba genial para ver todos estos temas, los distintos tipos de sombra, y también no quería que sea algo súper complejo en cuanto a la cantidad de elementos. Por eso a veces cuando hay ejercicios que son como iluminar un cubo, iluminar un cilindro o iluminar una pirámide o un cono, que son los volúmenes básicos, tampoco es algo divertido de hacer o que uno lo entretenga mucho, eh, pero también son los fundamentos por ahí, y cuanto más puedas practicar iluminar volúmenes simples o sombrear este tipo de objetos, cuanto más los puedas practicar, bueno, más fuerte va a ser tu base de dibujo, de pintura, eh, por más que el ejercicio no sea lo mejor, lo más divertido del mundo, pero son súper eficientes para mejorar justamente en todo lo que es el tema de luz y sombra. Porque a partir de pintar volúmenes simples, después vas a pintar mucho mejor volúmenes más complejos. Bueno, ahora pasamos a pintar en otra capa aparte la capa de luz directa, aclarando un poco el tono y también basándonos por la referencia pintamos encima, ¿no? Áreas donde le llega más la luz al objeto. Hacemos como una pasada general y después seguimos refinando más adelante. No nos vamos a detener específicamente en un lugar mucho tiempo, sino la idea es como hacer una pasada de todas las capas de sombras y de luces y después refinamos al final. Pintamos un poco ahí, siempre sutilmente. Si te pasas o queda demasiado, puedes volver hacia atrás. Pero bueno, la idea es seguir avanzando. Pasamos ahora a pintar los highlights, que son esas áreas de luz donde va a estar como especialmente destacadas. En una esfera, por ejemplo, es un puntito que es el highlight, o en los ojos. Acá tenemos distintas partes, pero también es bastante sutil. Pero bueno, estos highlights también son como pequeños acentos que se le dan a la pintura y son necesarios y quedan bien. Luego que tienen planteadas las distintas capas con las sombras y las luces, pueden agregar una capa arriba de todo que sea de detalles. Y ahí van a empezar a refinar toda la pintura. Entonces en los detalles, bueno, agregan, en este caso yo estoy poniendo como oscureciendo las bandas esas que tienen con las costuras. Eh, Luego voy a ir a distintas partes de la pintura para ajustar en algunos lugares. Pero bueno, es refinar un poco lo trabajado hasta el momento. Y ya con esto, yo ahora voy a adelantar un poco más el video. Les voy a poner una música para que vayan viendo cómo sigue avanzando la pintura.
Bueno, llegando a la parte final y luego de ver la demo, vamos a contar una cosita más que es de repaso, ¿no? En el tema de valores, cuando vos tenés un objeto con distintos planos, la diferenciación de la luz y de la sombra y el color local la haces justamente con los distintos valores, que es lo que venimos viendo hasta ahora. Entonces, en un cubo vamos a tener, para simplificar, y esto es un cubo muy mal armado, que está inclinado, tenemos tres valores. Por ejemplo, en el cubo, como tenemos una arista que separa cada plano, el borde va a ser duro. O sea, no va a haber una transición suave entre un plano y otro. Distinto va a pasar en el cilindro, por ejemplo. Cuando hacemos un cilindro o pintamos una superficie cóncava o curva o lo que sea, ahí es donde vamos a tener que empezar a jugar con un pincel más suave o ver cómo se suaviza esa transición entre los valores para que la transición sea mucho más, bueno, justamente suave y no sea dura como en el caso del cubo. Vamos a pintar ahora un cilindro rápido, un cilindro también del estilo del cubo, eh, sin bordes, sin nada, pero bueno, para que se entienda más o menos la idea. Entonces pintamos, esto de cilindro puede ser un cilindro metálico, puede ser algo con como un tronco de un árbol, puede ser cualquier cosa que tenga una forma similar, pero la idea es que cuando pinten las sombras o las luces, hagan las transiciones o con un pincel suave o usando la herramienta de dedo, por ejemplo, para suavizar en los costados. La idea es que la transición va a ser suave y no vamos a tener bordes duros como en el cubo. Ahora bien, finalmente, ¿qué pasa cuando estamos pintando algo en color y queremos sombrearlo e iluminarlo? Nosotros vimos en el video de hoy algo que está enfocado principalmente en blanco y negro, y la gorra se pintó en blanco y negro casi. ¿Qué pasa ahora cuando queremos hacer cómo elegimos los colores para sombrear o iluminar en algo que está en una escena en color? La aproximación que hago y que la aplico en general es: partimos del color local, cuando sombreamos, oscurecemos. Yo tiendo a desaturar el color, a desaturarlo y a llevarlo un poco hacia los tonos fríos. Entonces eso lo hago para agregar las sombras. Y para iluminar tiendo a aclarar el color, a saturarlo un poco más, un poquito más saturado, y a llevar los colores para el lado de lo cálido, ¿no? Entonces para iluminar hago eso. Van a ver cómo en la parte de la selección de color elijo el color y voy moviendo la flechita para llevarlo más para el lado de los amarillos, o sea, del verde voy un poquitito más hacia el lado del amarillo para aclarar. Y cuando agrego las sombras, por el contrario, voy para el lado de los colores fríos, para el lado del celeste, del azul. Entonces de esta forma, por ejemplo, cuando tengan color, van a o pueden usar este enfoque para oscurecer y sombrear el dibujo en general y agregar la parte de luces también. Así que bueno, ya con esta explicación del final, bueno, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. No duden en dejarme algún comentario debajo con consultas o lo que quieran. Y bueno, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la próxima y un saludo grande.